las cartas o algunas de las cartas de la Santa Madre. Ya saben que se estima que pudieron haber sido, así lo dice el padre Fren, unas 15.000 cartas. Esto en 20 años, poco más de 20 años, los últimos 20 de su vida, en medio del tráfago de las fundaciones, de tratar a tantísima monja y a tanto eclesiástico y a tanta persona seglar de toda índole, de escribir 4 libros grandes y otras obras menores, como los conceptos del amor de Dios, la visita de descalzas, las constituciones, y luego esa cantidad de cartas, robando tiempo al sueño. Es admirable todo lo de la Santa Madre y me llena de conmoción pensar que muchas de esas cartas fueron escritas aquí en esta casa, en las diversas temporadas, ninguna de ellas muy largas, pero en fin, las varias ocasiones en que ella estuvo aquí, más que en otras muchas fundaciones. Y es un deleite leer el epistolario. Creo que no lo hacemos mucho porque, claro, una vez y otra, pues leemos la vida, el camino de perfección, las moradas. Quizá la fundación es un poco menos, son tan apasionantes en su estilo, casi novelesco, con esa capacidad narrativa tan llena de recursos descriptivos y de acción que tiene ella, pero quizá leemos por eso menos el epistolario. Y quizá alguna vez o varias han acudido a leer el epistolario comentado por el mejor glosador que han tenido las cartas de la Santa Madre. Y yo voy a apoyarme estos días en este personaje. Es un personaje egregio, de una personalidad humana y religiosa, eclesial, extraordinaria. Muerto en 1659, ha tenido que esperar hasta 2011 para ser beatificado. Siempre le llamábamos, como ya están adivinando de quién se trata, el venerable Palafox, el venerable don Juan de Palafox y Mendoza, y ahora es el beato Palafox. Pues el beato Palafox tuvo mucho que ver con la Orden del Carmen Descalzo y ha sido uno de los hijos espirituales más insignes de la Santa Madre. Podemos pensar, por ejemplo, en un San Enrique de Osó, enteresianado, decía él, grandísimo propagandista de la Santa Madre ya en el siglo XIX, y en fin, en tantos carmelitas y religiosos de otras órdenes, sacerdotes. Pero Palafox se distingue, entre otros datos, por ser un comentarista muy profundo, muy original, muy sabroso de las cartas de la Santa Madre. Era navarro, nacido en Fitero el día de San Juan Bautista, por eso se llamó Juan, en el año 1600. Y por tanto vivió solo 59 años. Y fue una vida la suya muy llena y muy sufrida. Era, como no resultaba muy infrecuente en muchos personajes de la época que llegaban muy alto, hijo ilegítimo, por eso tenía los 2 apellidos de su padre, Palafox y Mendoza, que era el marqués de Ariza, y
de una mujer de familia ilustre también, que por el momento, al principio, se ocultó. No vamos a detenernos en la vida de su madre, que al final acabó haciéndose carmelita descalza. Y este niño pues fue entregado a una familia humilde de allí de Fitero, en Navarra. Al final, cuando tenía ya 6 años, le reconoció su padre, y después estudió nada menos que en Alcalá y en Salamanca. Después estuvo cerca del conde duque de Olivares. En fin, resulta que él tenía mucha unión con una tía paterna suya, y ésta se murió de repente, y esto le causó una impresión muy fuerte. Y además, en aquellos mismos fechas murieron también 2 hombres ilustres, así casi repentinamente, y además a él le iba influyendo la devoción que observaba en su madre. Total, que decidió ordenarse sacerdote y fue capellán de la reina de Hungría, doña María Ana de Austria, la hermana de Felipe IV, la acompañó por muchos viajes por Europa, por Italia, Alemania, Flandes, por Francia. Y en 1639, cuando tenía 39 años, el rey le nombró obispo de Tlaxcala, que hay ese fonema en México tan difícil de pronunciar para nosotros, propio de la lengua azteca, la T con la L, no hay quien lo pronuncie, pues Tlaxcala. Y claro, se llamó, naturalmente había que ponerle un nombre castellano más pronunciable, y es la famosa diócesis, de las primeras importantes de América, de Puebla de Los Ángeles, Angelópolis. Y allí fue un obispo extraordinario, con lo joven que era, muy ejemplar y muy empeñado en proteger a la población indígena, prohibiendo cualquier método de conversión que no fuera el de la persuasión, nada por la fuerza. Pero empezaron allí sus roces cada vez más crecientes con los jesuitas. En fin, no vamos a detenernos en la vida de Palafox porque es muy apasionante y podemos leerla en otros lugares. La cosa es que fue nombrado incluso virrey de Nueva España, o sea, tuvo un cargo de una representación política importantísima. Se ocupó en que pudieran acceder a los cargos públicos los criollos, lo que entonces era un avance muy aperturista. Propuso reducir los impuestos para fomentar la economía, el comercio entre las colonias. O sea, fue un promotor humano y social en México y, por lo tanto, en toda América, importantísimo. Y también se preocupó, naturalmente, muchísimo de preservar la pureza de la fe y de extirpar la herejía y de fomentar los estudios universitarios, el derecho, los abogados, en fin. Fundó un convento de dominicas, promovió seminarios, colegios para clérigos jóvenes o vocaciones, y fundó una biblioteca imponente. Era un hombre de una cultura oceánica, la llamada Biblioteca Palafoxiana, y fundó colegios de niñas, terminó la Catedral de Puebla de Los Ángeles, en fin, hasta llegar a ser nombrado arzobispo de México a sus 43 años. Pero, ¿qué sucedió? Pues que había que instaurar las disposiciones del Concilio de Trento. Y entonces, habiendo sido nombrado el obispo de México, se produjo la designación de la diócesis como sede vacante, o sea, una serie de problemas canónicos, eclesiásticos, que
hicieron que Palafox, estoy reduciendo muchísimo, no fuese aceptado por los regulares, y entonces se encontró la hostilidad de los jesuitas. Empezó él a informar a Roma de que los jesuitas le habían manifestado esa animadversión porque interpretaban que él quería meterse en la vida de los regulares, pero él lo que hacía era obedecer las disposiciones de Trento. En fin, todo muy complicado. Resultado, que en 1653 los jesuitas consiguieron que Roma dispusiera el traslado de Palafox a España. Le sustituyó en Puebla de los Ángeles, donde todavía estaba, otro obispo, y él fue pues muy defenestrado, se diría hoy, porque fue enviado a España a ser obispo de Osma. Una diócesis hoy se llama Osma Soria, tan pequeña y tan poco significante, aunque históricamente sí lo sea. Pero no era una diócesis para nada relevante. Y allí estuvo poco más de 5 años y allí murió. Su cuerpo se repatrió, podríamos decir así, a una capilla en la Catedral de Puebla de los Ángeles, a los 7 años. Y entonces estaba incorrupto su cuerpo. Y esto era en 1666, y eso fue motivo, unido a la santidad de la vida de aquel hombre, de que se abriese su proceso de beatificación en las 2 diócesis donde había sido obispo. En Burgo de Osma, en ese mismo año 66, y 20 años más tarde, en Puebla de los Ángeles. Y ese proceso de beatificación, pues ha sido, como hemos dicho, muy largo, hasta que se durmió. El Papa Juan Pablo II decidió retomarlo en 1987 y por fin fue beatificado en la misma catedral del Burgo de Osma, en esa diócesis. Fue beatificado gracias a un milagro que había obrado en 1766, o sea, hacía 2 siglos y pico, que era la curación de un sacerdote. Y el que extendió la bula de beatificación pues fue Benedicto XVI. Bueno, este es Juan de Palafox, beato Juan de Palafox. Me he entretenido un poco demasiado, pero creo que había que hacerlo para situarnos en este hombre y de dónde sale. Bueno, pues este niño, cuando conoce a su madre, que hemos dicho que era hijo ilegítimo, pues la ve vestida de Santa Teresa. ¿Por qué? Porque esa señora, que se llamaba doña Ana de Casanate, vistió el hábito en 1602, o sea, cuando el niño tenía solo 2 años. ¿Cómo eran las vidas de entonces? En el convento de Tarazona. Ella había dado a luz a este hijo en Fitero, Navarra, y eso está muy cerca ya de Tarazona, en Aragón. Y ese convento de Tarazona lo acababa de fundar Fray Diego de Yepes, el confesor de la Santa Madre y segundo biógrafo. Después de Francisco de Ribera, el jesuita, estaba este Yepes. Y entonces este Yepes quería un convento muy teresiano, como que él mismo era teresianísimo, y entonces tuvo mucho interés en que a esa fundación de Tarazona fuesen monjas que hubiesen conocido todas personalmente a la Santa Madre. Pero además Yepes tuvo otro detalle muy interesante, que no quiso que esas monjas profesasen ni viviesen otras constituciones que las de 1581, las que había dado la propia Santa Madre. O sea, no quiso Yepes para su convento los cambios dorianos de 1588. Y bueno, pues
después de la fundación de Yepes, saldría la de Zaragoza. De la de Tarazona salió la de Zaragoza, y una de sus principales promotoras fue doña Ana de Casanate, que era la madre del que sería venerable Palafox. Este hombre entonces crece en ese ambiente de teresianismo, porque un hombre que conoce a su madre ya, habiéndose hecho ella carmelita descalza, pues es un hombre que está empapado ya desde niño del espíritu de Santa Teresa. Pero además, cuando él comenta las cartas de la Santa Madre, pues habla de todo lo habido y por haber, y aprovecha muchas veces las ocasiones para dar datos personales. Y comentando la carta número 7 de la Santa Madre, él narra algo, y es que antes de salir para México a ser obispo allí, estuvo un tiempo en Madrid. Y entonces conoció directamente a las carmelitas descalzas en la persona de Beatriz de Jesús. ¿Quién era esta Beatriz de Jesús? Aquella sobrinita de la santa, que ella había insistido mucho en que siguiese en Ávila hasta que ella volviese de la fundación de Burgos. Era la hija de su hermana pequeña, doña Juana de Ahumada. Se la habían llevado un tiempo a la santa, estaba con ella en San José, y como tenía que volver de Burgos, le dijo a su hermana: no se la lleven todavía, que yo tengo ilusión de verla al volver. Al volver sabemos que no la vio porque se quedó en Alba de Tormes. Pero esta Beatriz de Ahumada, que se llamaba también, se hizo monja. Se llamó Beatriz de Jesús y fue enseguida priora de las Carmelitas Descalzas de Madrid, donde había sido priora Ana de Jesús, y en cuyo locutorio con Fray Luis de León había preparado la edición primera de las obras de la Santa Madre. Y esta Beatriz de Jesús trató mucho a Juan de Palafox en aquella estancia de este hombre en Madrid, y se tomaron tanto cariño que el crucifijo que ella llevaba bajo el escapulario durante más de 40 años se lo regaló a él, y él lo llevaría siempre consigo, siempre consigo. Bueno, pues además, en otra ocasión en que hubo una peste en España y tenía que evitar el contagio, claro, pasó a Andalucía y buscó la ocasión de conocer a las descalzas de Granada. Y miren, hablando del estilo de las descalzas, lo que dice Palafox de la Santa Madre. Y ya vamos aterrizando a temas más concretos, más propios de los ejercicios, pero me interesaba esta plática introductoria para situarnos en el contexto. Dice de las descalzas y de su santa fundadora, Palafox: la santa, como gran maestra, las va mortificando, enseñando y disciplinando excelentísimamente. Y dejó tan enseñada aquella casa de Granada para siempre jamás, que yo pasé por allí el año de 49 y hallé a las hijas y sucesoras de la venerable Ana tan espirituales y perfectas que podían dar los consejos que recibieron sus primeras fundadoras de la santa. O sea, tenemos un hombre que conoce la obra de la santa a través de dos fundaciones, las últimas de la santa, desde luego Granada, la última a la que ya ni fue, y Madrid ya póstuma. Pero dos fundaciones en que estuvo sucesivamente como priora la capitana de las prioras de la Santa Madre, así la llamaba ella, la que había dejado como priora en Beas de Segura, la hija predilecta de San Juan de la Cruz, a la que le dedica el cántico espiritual, y que después va como priora de Beas a Granada y de Granada a Madrid. Y luego ya, como sabemos, a fundar a Francia y a los Países Bajos con la beata Ana de San Bartolomé. Pues bien,
Ana de Jesús Lovera es la priora de esos dos conventos que son los que conocerá Palafox. O sea que Palafox, además de su madre y el Carmelo de Tarazona, va a conocer lo más granado, digamos así, de la orden. ¿Y qué impresión recibe de este conocimiento de aquellas primeras descalzas, de aquellas fundaciones, digamos así, tan directamente teresianas? Pues la impresión que recibe Palafox la escribe en esos comentarios a las cartas de Santa Teresa y parece un eco talmente del famoso prólogo de Fray Luis de León a la edición príncipe de las obras de la Santa Madre. Recordemos que el religioso agustino empieza diciendo: yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras vivió en este mundo, mas agora que está en el cielo, la conozco y veo en los dos ejemplares que de sí nos ha dejado, que son sus hijas y sus libros. O sea, es la manera más cabal y directa de conocer a la Santa Madre. Por eso, quienes deseamos intimar con ella y profundizar cada vez más en su amistad, pues acudimos a estas dos fuentes. Sus libros, que nunca nos defraudan, y sus hijas, que quisiéramos que tampoco lo hiciesen nunca, porque en cada una de ellas buscamos encontrar, con su propio temperamento, carácter y época, historia, modos, pero en fin, un espejo de su santa fundadora, y que sean tales cuales ellas las pintaba en sus deseos, o sea, que se parezcan a Teresa de Jesús. Pues miren lo que dice Palafox. Confieso, a mí me gustaría mucho que esto pudiese firmarse hoy por parte de todos los que tratamos a vuestras reverencias y caridades, que pudiese afirmarse esta frase de Palafox. Confieso que no veo ni oigo religiosa carmelita descalza que en el modo, en la sustancia, en el espíritu, en las acciones, en los discursos, agrado y caridad, no me parezca una viva imagen de su Madre santísima y perfectísima. Y de la manera que un espejo lleno de círculos limitados hace de una imagen infinitas y muchísimos de un rostro, todos del todo parecidos al primero, así de una santa parece que se han hecho muchas santas, y de una imagen de Dios, que esos son las almas perfectas, muchas imágenes de Dios, parecidas a aquel admirable y primitivo original que es la santa. O sea, esta es la impresión que saca este hombre santo también él, beato ya, de su trato con las hijas de Teresa de Jesús, con las carmelitas descalzas, que son cada una de ellas una viva imagen de la Santa Madre en la sustancia. Vamos a ir un poquito examinando rápidamente palabra por palabra. En la sustancia es, claro, es un concepto metafísico muy atrevido, pero es que cada carmelita descalza participa del ser de la Santa Madre. No es que tiene su propio ser, que también lo tiene naturalmente. Y así como decimos que por la gracia santificante participamos del ser de Dios, de la vida de Dios, así se podría y se debería decir que por la filiación teresiana, cada carmelita descalza participa del ser, de la sustancia de Santa Teresa. No es solamente que se le quiere parecer desde fuera, que la quiere estudiar, que la quiere imitar. No es eso solo, sino que el alma de la Santa Madre palpita dentro de ella y que el corazón de Teresa está dentro del corazón de cada una de sus hijas. Por tanto,
Cada carmelita descalza, en el modo, dice él primero, en el modo, o sea, en las formas, en el estilo, en eso, en los parámetros de su vida, en el modo, en la sustancia, ya lo hemos explicado, en el espíritu, en el espíritu. La espiritualidad de una descalza es irrenunciablemente teresiana. Sería triste cosa que una mujer con esa vocación entrase en el Carmelo, pero el Carmelo no entrase en ella. Entonces, en el espíritu es vibrar con ese cristocentrismo apasionado de la Santa Madre, con esa vida eminentemente trinitaria, con ese celo apostólico por las almas, con ese amor por los sacerdotes, con ese dolor y ese sufrimiento y esa filiación por la Iglesia. En fin, lo que es el espíritu de la Santa Madre. El modo, la sustancia, el espíritu, las acciones. Las acciones. Una descalza debería, iba a decir hasta caminar y moverse. Y debería actuar, trabajar, reaccionar, ser abnegada, mortificada, renunciar al propio descanso, ir y venir, como lo hacía la Santa Madre, en las acciones, en los discursos. Por eso es muy importante estudiar las cartas de la Santa Madre, porque si ella siempre escribe como habla, en las cartas ya es el colmo de la coloquialidad, de la espontaneidad, de la frescura. Y entonces una carmelita descalza tiene que parecerse a su Santa Madre en los discursos también, no solo en las acciones, en el modo, en el espíritu, en la sustancia, sino cómo habla esa carmelita descalza. Cómo habla a sus hermanas, cómo habla en la recreación, cómo se dirige a la Madre Priora, cómo trata con los sacerdotes, cómo contacta con los seglares o cuando haya de salir a los médicos, los discursos, cómo escribe. Son sus palabras ceñidas, medidas, prudentes, amables, oportunas, simpáticas, llevando siempre una noticia de Dios. Los discursos, en el agrado y en la caridad, en el agrado. La Santa Madre, ya lo sabemos, se la llamaba robadora de corazones y se metía en el bolsillo a todo lo que trataba. ¿Por qué? Porque era agradable, todo lo que podáis, sin ofensa de Dios. Procurad ser afables, dice a sus monjas, y entender de manera que las personas que os traten amen vuestra conversación. Entonces, en el agrado, tratando de estar siempre en un ser, con ecuanimidad, tratando a los demás como quisiéramos que ellos nos traten, con dulzura, en el agrado y en la caridad. De manera que en eso ha de parecerse la descalza a su Santa Madre. En el modo, en la sustancia, en el espíritu, en las acciones, en los discursos, agrado y caridad. Y dice él, un espejo, según donde te pongas, de una imagen hace infinitas imágenes. Pues así de una santa parece que se han hecho muchas santas. Y de una imagen de Dios, que esos son las almas perfectas, muchas imágenes de Dios. O sea, la gran imagen de Dios es la Santa Madre y todas las que se les parezcan son imágenes de Dios. Pues eso vamos a ver estos días a partir de las cartas de la Santa Madre, que es lo último que suele estar en sus obras completas. Dice Palafox que las cartas de la Santa son como el vino bueno de las bodas de Caná de Galilea, y por ser lo mejor de este espiritual banquete, Dios lo ofrece a las almas en este epistolario devoto. Pues bien, en esas cartas vamos a aprender muchas cosas, sabiendo que estas cartas y la meditación de ellas nos acercarán a Dios en el sentido en que dice también, y con esto terminamos ahora ya, el venerable Palafox en un párrafo maravilloso. No he visto hombre devoto de Santa Teresa que no sea espiritual.
No he visto hombre espiritual que si lee sus obras no sea devotísimo de Santa Teresa. Y no comunican sus escritos solo un amor racional interior y superior, sino también práctico, natural y sensitivo, y tal que me hace persuadir, y juzgolo yo por mí mismo, que no habrá alguno que la ame que no anduviera muy dilatadas provincias y estuviera en el mundo la santa por verla, hablarla y comunicarla. Y pues por no merecerla esta vida se halla en la eterna coronada, es menester esforzarnos a buscarla donde está. Esto la hizo universal, maestra de espíritu en estos tiempos, y lo será en los venideros. Esto la hizo madre de tan santos hijos e hijas que son la luz y el consuelo de la Iglesia. Esto hizo que los reyes, los obispos, los grandes maestros de las religiones, los varones mayores de aquel siglo, la buscasen para alumbrarse con su luz y aprender de su doctrina y ser humildes discípulos de aquella erudición celestial. No me admiro, pues. ¿Quién no deseara ver la persona y oír en lo hablado a quien se alegra en leerle el alma lo escrito? Pues no hay quien no desea oír al que consuela y aprovecha al leer. Y así a Santa Teresa, si ahora viviera, yo la fuera a ver de lejos, porque cuando no la hallara santa, la hallara entendida y me podía aconsejar lo mejor. Pero a otra que no tuviera su entendimiento y gracia, si no la hallara santa, era en balde todo mi camino, porque ni la hallara entendida ni santa. Pues por eso nosotros, sin tener que andar tanto como dice Palafox, vamos a encontrar a nuestra Santa Madre, para hallarla santa y entendida, y para que ella nos aconseje, y quiere hacerlo en estos días muy especialmente, lo mejor para nuestra alma. De manera que, pareciéndonos lo más posible a ella, seamos como María Inmaculada, en cuya novena estamos, y como nuestra Santa Madre Teresa, lo más perfectamente que podamos, imagen de Dios, artífice de toda santidad.